Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a comenzar la clase de la semana 2, la cuarta sesión virtual, para, para que, bueno, entiendan ustedes cómo hacer mejor las actividades que hemos venido trabajando, ¿vale? Acuérdense que en esta semana, bueno, tenemos que reflexionar sobre todo de nuestras fuentes de información, cuáles son las mejores fuentes de información que tenemos y a dónde las podemos encontrar. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Esta diapositiva la vimos el miércoles, que yo les decía que las bibliotecas por muchos años fueron el centro de donde había la información, la información académica, que es a lo que nos estamos refiriendo, escolarizada, escolar. Las bibliotecas, pues ahí eh, tenían el objetivo de adquirir libros, clasificarlos según sus áreas, sus disciplinas, sus campos, y prestarlos a las personas. Hay bibliotecas universitarias como esta, como la de la UNAM, pero hay bibliotecas públicas como aquí en la Ciudad de México tenemos la Biblioteca México, la Biblioteca Vasconcelos, que están abiertas al público en general, para que, pues, si quieres sacar tú una novela, la puedas hacer, si quieres leer para tus tareas, ¿no? Ese era el objetivo de la biblioteca. Y las bibliotecas tienen cientos, si no es que miles de años de historia, en donde, pues, en esa época se guardaban los pergaminos. Creo que hay una película de la Biblioteca de Alejandría, si no mal recuerdo, que está en Egipto, Alejandría. Y bueno, hasta la quemaron porque era un centro incluso hasta de poder. eh, y bueno, esa fue la tradición hasta pues este siglo o a finales del siglo pasado, en donde pues llegó Internet, y con Internet pues se transformó lo físico, lo que estaba en papel, se transformó o lo transformaron en digital, en números que a su vez transformaban el documento en algo intangible, como esta diapositiva. Esta diapositiva, pues yo no la puedo tocar, es algo intangible, es información, si se dan cuenta. Eh, y la digitalización, pues aquí como dice, cambió la manera de operar datos, información, pero también cambió la percepción y los hábitos de los sujetos, porque todo se percibe más práctico, más fácil y de hacer y de lograr. Y incluso ya los especialistas están hablando de una cultura digital, que es que todo lo hacemos ya mediante el teléfono, las tabletas, las computadoras. Incluso las computadoras ya nada más se usan para hacer trabajos de oficina, algunos académicos. Me he llevado la sorpresa que muchos de ustedes hacen trabajos en el teléfono. Yo todavía no me acostumbro, yo prefiero hacer todo lo que es mis PowerPoints, mis calificaciones, todo, bueno, calificarlos a ustedes, todo por medio de la computadora. Pero fíjense, es muy interesante porque ya no, o pocas veces solicitamos trabajos impresos. Ayer sí dejé un ejercicio y sí les pedí a mis alumnos que me lo entraran en una hojita.
pero también les hice un Padlet, entonces eso fue todo digital. Entonces, la información, ¿no? La información también pasó a estos formatos. Los libros se convirtieron digitales, se crearon otros espacios para poner información académica, como los sitios web, las páginas web, los blogs, y un sinfín de lugares en donde yo puedo conseguir información. Entonces, esto ha hecho que el libro impreso, la revista impresa, pase a un segundo lugar. Eh, de ahí la pregunta, bueno, a ver, ¿cuál es tu técnica de investigación? ¿Cómo le hiciste para sacar la información para hacer tu escrito argumentativo, tu ensayo? ¿A dónde consultaste la información para redactarlo? Y la mayoría de ustedes, pues ya lo hace a través de Internet, se meten a un buscador, que es lo que ahorita seguimos, ¿no? Se meten al buscador y en el buscador ustedes teclean eh, la frase, ¿cómo le llaman? El fraseo, también le llaman, frasean ustedes y a partir de ese fraseo nos da información. Platicando el miércoles no sé si lo vieron, con sus compañeras, nos metimos a Google Académico. Google Académico es un espacio que nos va a dar información, y que esa información es de corte, pues, de investigación, son artículos, así como Redalí, que les dije que nos dan artículos y nos permite tener información más, digamos así, más formal, más válida, o sea, de calidad, ¿no? Que un simple Google. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, pero nosotros recurrimos a este punto. Incluso no sé si se acuerdan de la lectura de Cárdenas, decía que el 93% de la información que se consume es ya digital, ¿no? Incluso ahí, bueno, yo creo que él comete un error en no darnos la fuente, porque es fácil decir, yo puedo decir el 80%, pero a ver, Enrique, ¿quién te dijo? ¿Dónde sacas esa información? ¿Quién hizo ese estudio? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando utilizan datos estadísticos sin nombrar fuente. Es muy importante citar las fuentes. Entonces, pues en esa situación, pues estamos, o sea, la parte de los buscadores, ¿vale? También este es el buscador Google, que es el mejor, Ya, gracias. pero si tienes abierto tu micrófono, Susi. Es el mejor, pero hay que tener mucho cuidado con la información que nos dan, ¿sale? Hay bases de datos como EBSCO, Redalic, que lo vimos la clase pasada, y también hablamos de los repositorios, ¿sale? Todos estos son sistemas de información. Hagan de cuenta, pues no les podría decir que es como una biblioteca, ¿no? Porque es otra lógica, pero hagan de cuenta que tiene un rol de proporcionarnos información. Ese es la finalidad de estos recursos. Ellos, pues, ganan dinero teniendo información y pues la ofrece al parecer pues de manera gratuita, pero pues no es del todo así, ¿sale? Bueno, esos son, vamos a decir, los recursos digitales de información, no informáticos. Incluso yo les decía en la clase pasada que ese término que se maneja ahí en la instrucción ya está en desuso, ya no se habla de informática, ya no, se habla ya de digitales. Ajá, se habla de espacios digitales, de libros digitales, de periódicos digitales,
ajá, de páginas web, ¿no? Que ya lleva ahí su nombre. Bueno, aclaro que esos recursos no son fuentes, ¿no? Eh, entonces, al no ser fuentes de información, se suele confundir, porque luego dicen, a ver, ¿cuál es tu fuente de información? Pues mi fuente de información es Google. No, no, Google no es una fuente de información, ¿sale? Porque Google no produce la información. Fíjense, ahí está la clave, no produce la información. ¿Quién la produce? Pues el autor, el, 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 el artículo, la revista, el libro, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a la fuente más importante que tenemos, que son los libros. Por ejemplo, este libro, si se ve bien, Susi, este libro, por ejemplo, es una fuente de información, ¿no? Por eso les decía, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de información digital y una fuente de información? Que la fuente de información es quien produce el texto, ¿vale? Quien lo hace, quien lo edita. Y el sistema de información es quien me lleva, ¿no? Es un medio que me lleva a conseguir información. Por ejemplo, entonces, la biblioteca virtual de la Ibero, pues es un sistema de información, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, tiene dos lógicas y que casi ya todas las universidades trabajan así. Tienen libros, ¿sí? La biblioteca del Ibero tiene muchísimos libros, así como el que les acabo de enseñar, pero también tiene libros digitales. O sea, tiene libros digitales, tiene bases de datos, lo vimos también en la clase pasada, tiene bibliotecas, enciclopedias virtuales, reportes, informes, tesis, tesinas, se llaman libros encunables. Los encunables son como los primeros libros, primeras versiones, por ejemplo, según yo tengo entendido, no sé si estoy exagerando, ya me falla mi memoria, la Ibero tiene uno de los primeros libros que se imprimió en América, ¿vale? Lo voy a investigar bien y se los digo, pero casi estoy seguro que tiene uno de los primeros libros, de las primeras ediciones de América. Y no sé si era una Biblia, ¿eh? Ahorita que lo estoy pensando. Y eso pues lo utilizan especialistas. Incluso tienen documentos muy antiguos para los historiadores y los tienen en bóvedas. Fíjense, en bóvedas, así como se guarda el dinero en una temperatura ambiente para que no se desperdicien, porque sí tiene una categoría de documentos muy valiosos. Bueno, la biblioteca virtual no es una fuente, nos da fuentes de información, ¿sale? Hasta aquí no sé si tengas alguna pregunta, Lucy. Bueno, Hasta el momento no, muchas gracias. ok. Aquí, por ejemplo, ustedes que tienen el rol ahorita de investigador, deciden acudir a las diferentes opciones. Sin duda, la variedad de fuentes consultadas enriquecerá un trabajo realizado. Será la naturaleza y los objetivos de la investigación desarrollada los que definan la combinación de fuentes que es necesario utilizar. Y los ha puesto de Medina López, 2010, página 6. O sea, esto es muy interesante porque la mayoría de los trabajos que se les está pidiendo, por lo menos dos fuentes de información. A veces se las damos nosotros en la prepa y a veces ustedes tienen que buscar. Y cuando digo tienen que buscar, no me refiero solamente a que utilicen Google, sino que se vayan a Redalic, por ejemplo. Hay otros sitios, creo que, por ejemplo, no sé si lo van a ver después en otra materia o ya lo vieron, pero, por ejemplo, hay muchos bibliotecas virtuales gratuitas, o bases de datos gratuitas, en donde ustedes tienen que ir. Por ejemplo, les ponía la clase pasada, no sé si fue a ustedes, perdón, es que luego doy varias clases virtuales, pero creo que sí fue a ustedes,
una que se llama estatista.com, creo que es .com o .or. Y Estatista es una base de datos de puros datos estadísticos. Te da datos estadísticos, sobre todo datos en Estados Unidos. Hay algunos datos en español, en español, y bueno, no necesariamente en español, sino de la región. Cuando es estadística, es importante que sea, eh, que sea de la región. Vi un chiste hace poquito que decía, ay, compadre, pues, no estés tomando alcohol, porque vi una noticia que dice que de 4 estadounidenses que toman alcohol, 2 se mueren. Y el cuate le responde, pues yo no soy estadounidense. Entonces, ¿qué le da a entender? Pues que él, al no ser estadounidense, pues no va a morir porque él es mexicano. O sea, ahí la lectura de ese dato, pues lo acomoda el seguir tomando. Pero es un dato que pues dice estadounidense, pero si tú lo ves, puede ser que sea para cualquiera de la especie humana, cualquiera de la raza humana, ¿no? No necesariamente, aunque sí es importante ver los contextos, ¿sale? Porque acuérdate que los norteamericanos comen mucha grasa también, entonces el alcohol con la grasa puede generar ese tipo de efectos y tal vez aquí no comamos tanta grasa y no tenga ese tipo de repercusión. Entonces, es una decisión tuya. Si tú quieres ir, a qué fuentes puedes ir y cómo accedes a ella. Miren, hay fuentes de primera mano. Son aquellos textos a los que accedemos a su versión original, no a través de citas realizadas por otros. O sea, no está mal que cita de citas se le llama. Pero es mejor ir a la fuente original. Por ejemplo, si leemos un artículo que, según el Mundial, la tasa de incidencia de pobres a nivel mundial descendió del 38.2 en 1985 al 10.1 en el 2015. Ese dato nos interesa, deberíamos recurrir al sitio web del Banco Mundial para buscar y cotejar y citar la información, ¿no? O sea, tendríamos que ir al Banco Mundial. Ahorita se han estado dando en México una serie de cifras sobre la disminución de la pobreza. Según el INEGI y según Coneval. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, hay que ver, y ahorita muchos periodistas, por ejemplo, estoy siguiendo esa información, muchos periodistas están citando esa información. Entonces, a mí me conviene más citar la fuente original, aunque te digo, no pasa nada si cito a un periodista, ¿no? Si cito al hijo de Ricardo Rocha, Jorge Armando Rocha, pues lo puedo citar a él, pero mejor voy a la cita. El blog, Susana, es una fuente de información. El blog lo hace algún autor, ¿no? Supongamos que yo tengo un blog y en ese blog digo que el Coneval, que es una institución que mide la pobreza aquí en México, indica que la pobreza bajó el 10% en la población. ¿Ah? Entonces, si tú recuperas, fíjate bien lo que te voy a decir, Susi y Mau, si tú recuperas ese dato del blog, tienes que poner en tu escrito, según el INEGI o según la Coneval 2023, en Arellano 2023, párrafo 2, eso es una cita de citas, ¿sale? Cuando tú estás tomando a una fuente secundaria, que en este caso sería yo, y también esa cita secundaria remite a un dato, es cuando es cita de citas. Pero el blog por sí mismo no es, el blog es una fuente de información. Quien recurre a esa manera de hacer el escrito es uno como escritor, ¿sale? Entonces yo retomo los datos de Coneval y los digo ahí. La pobreza
ha disminuido, según Coneval, el 10% en la población mexicana. Tú estás haciendo un trabajo de la pobreza en México, entras a mi blog y te das cuenta que yo manejo un dato ahí. Entonces, me debes de citar a mí, pero debes de citar también al Banco Mundial, porque la cita es del Banco Mundial. Entonces, según el Banco Mundial 2023, en Arellano 2023, párrafo 3, me explico, o sea, es una forma de darle crédito a los dos, tanto a mí, que yo soy tu fuente, como a Coneval o al Banco Mundial, que es quien en un momento dado obtuvo la información. Entonces, estas son fuentes de primera mano, ¿no? Hay que ver, por eso, si tú estás leyendo un artículo y por eso, fíjense, ahí está la relevancia de las citas y las referencias. Tú estás leyendo, pues, mi artículo en el blog y yo doy ese dato y tú dices, no, no lo voy a citar de Enrique, lo voy a citar del Banco Mundial. Entonces, te vas a la bibliografía, en el link, abres el link del Banco Mundial, buscas el dato y lo citas directo del Banco Mundial, ¿vale? Eso es lo que puedes hacer para evitar el cita de citas, que no está mal, digo, no está mal, pero prefieres irte a una directa. No sé si hasta aquí, Mauricio, Susana, ¿vamos bien? Ahora, es verdad que con la llegada de el Internet, la digitalización, vuelvo a insistir con la digitalización de la vida, de la cultura digital, pues ya todos podemos escribir y publicar. Obviamente existen diferentes calidades de publicación. Susi habla de los blogs. Eh, Muchos maestros no les sugieren a los alumnos que utilicen blogs si la persona que lo hace no pone su ficha curricular. ¿Por qué es importante su ficha curricular? Porque tú te das cuenta que esa persona sabe del tema. Por ejemplo, yo utilizo mucho un blog para mis temas de comunicación de este autor que les había comentado cuando les expliqué las citas, Carlos Escolari, y yo lo remito cuando hago mis diapositivas para mis clases o cualquier cosa, yo uso a Carlos Escolari porque yo estoy seguro que Carlos Escolari tiene calidad académica y lo que me está diciendo no es mentira, es verdad, y que esa información es útil, ¿no? Y me va a servir a mí como a mis alumnos. Pero existen blogs que los abre Juan Pérez y la verdad no sabemos quién sea ese Juan Pérez y, y podemos dar un dato erróneo que mi profesor, como es especialista en el tema, lo recupere y me llame la atención por poner un dato erróneo de una fuente que no es una fuente de calidad, o sea, no es una fuente reconocida, ¿sale? Ese es el riesgo que estamos teniendo en el uso de las fuentes digitales, que utilizamos Google y que Google nos va a dar ligas, nos va a dar las ligas que se les da la gana, perdón por la expresión, pero eso va a ser, o sea, no hay un criterio de calidad de que me esté dando la mejor información. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, que yo vea que sí me está dando la mejor información, ¿sale? Eh, Por eso les comenté en la clase pasada, que pueden utilizar Google Académico o Redalic, porque ellos sí me van a dar fuentes
especializadas y de calidad, porque son revistas, se le conoce como revistas arbitradas. ¿Qué quiere decir una revista arbitrada? Una revista arbitrada quiere decir que me leen dos personas más que son especialistas en el tema y ellas determinan si mi trabajo vale la pena o no vale la pena publicarlo. Hace poquito me publicaron un texto en una revista de la FES Zacatlán. Hice una reseña de un libro de un colega y la reseña le gustó mucho al que coordinó el libro y me dijo que si la pudiera adaptar a un tipo artículo, reseña. Y lo hice y sí, me llevé la buena noticia de que me publicaron. Hace 11 años también hice lo mismo en una revista de La Salle y también tuve la suerte de que me publicaran. Otra vez quise publicar en una revista de un consejo de universidades de comunicación y ahí me batearon. Ahí no me lo quisieron publicar y me ponían ahí pues lo que consideraban que estaba mal. Yo también he sido árbitro, he sido en un par de ocasiones, creo una ocasión, árbitro, y me acuerdo mucho de que el texto lo mandé a corrección, o sea, yo le dije al editor de la revista que el texto tenía deficiencias de estructura, de lógica y coherencia. Entonces, como árbitro tenía esa capacidad. ¿Vale? Ok, Mauricio, trata de entrar otra vez, a ver si puedes entrar. ¿Qué problema tienes? ¿Se te corta? ¿No escuchas bien? A ver, dime, porque yo sí te veo aquí bien y a ver si entras otra vez. Bueno, entonces, esto es, Susi, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Igual pasa con los libros. Los libros tienen un editor. El editor es el que va acompañando al que hace el libro y lo va acompañando para que el libro tenga los estándares de calidad que debe de tener, ¿sale? En cuanto al discurso, en cuanto a su estructura, en cuanto a que tenga citas, por ejemplo, eh, en cuanto a que no esté plagiado el texto. Entonces, eso es lo que hace un editor. Por eso a veces sacar un libro tarda más. Ahora, por ejemplo, aquí libros digitales contra libros físicos, pues lo que pasa es que lo que hacen los editores es pasar el libro a digital. A veces no se pierde mucho. Lo que está cambiando, eso sí, son las revistas, porque en las revistas cuando las pasas a digital puedes poner hasta videos o audios. Ahorita se está viviendo esos cambios. No una revista así tal cual como pasas el libro, sino integras otros recursos audiovisuales que son muy interesantes, son muy ricos para que uno lo lea, ¿sale? Bueno, las fuentes, vamos aquí. Se puede conformar cuerpos de investigación con documentos legislativos, artículos periodísticos, fallos judiciales, documentos técnicos de organismos nacionales e internacionales, registros de interacciones en redes sociales. O sea, por ejemplo, acabo de decir lo del blog, ¿no? Por ejemplo, hay intelectuales académicos que utilizan el Facebook y el Twitter, e incluso hasta el Instagram, para subir información, ideas, pensamientos, algún tipo de argumento en beneficio o no de algún tema. Y ellos, por ejemplo, también ya, por ejemplo, APA, avala de que tú puedas sacar una cita de Facebook o una cita de Twitter, pero tú tienes que tener claridad de que de donde lo estás sacando, esa persona tiene autoridad. ¿Me explico? Tiene autoridad para decir lo que está señalando. Artículos de investigación científica, entre otros. Si te das cuenta,
pues hay muchísimas fuentes de información, los periódicos, las gacetas, las revistas, que su periodicidad es cada semana, cada mes, cada 2 meses. Los únicos que tienen periodicidad diaria son los periódicos, por eso son periódicos, ¿sale? O diarios, porque ellos pues salen diario, ¿no? Y son una fuente de información para entender el contexto en el que nos encontramos. Si tú quieres estar haciendo un trabajo, por ejemplo, sobre los feminicidios, pues bueno, ayer hubo una o antier en León, por ejemplo, de una manera muy artera. Entonces tú puedes buscar la nota, incluso es muy común que cuando sucede eso, algunos periódicos hacen conteos y te dicen, ya van en el año 200 feminicidios. Y te ponen incluso hasta los estados, etcétera, etcétera. ¿Sale? Es una información muy interesante de contexto que te permite a ti explicar, pues miren qué está pasando. Pero muy pocas veces hay análisis. Puedes buscar artículos académicos en Redalic, en Google Académico, publicados por revistas que pertenecen a universidades o a centros de investigación, que ellos te hacen ya análisis. Incluso te pueden hacer ellos trabajo de campo, pueden entrevistar a las personas que han sufrido por familiares este tipo de prácticas, pueden hacer entrevistas a los que hacen las investigaciones judiciales, o sea, puedes hacer con las revistas, puedes buscar información más de análisis, ¿sí me explico? Mientras en el periódico es más de contexto, es importante también tenerlo en las revistas académicas que salen cada 3, 6 meses, pues encuentras eso. O en un libro que también te hacen análisis, que bueno, un autor que tiene un objeto de estudio, como ese, por ejemplo, saca libros cada año, cada 2 años, ¿no? Por lo que te decía que el libro no es tan fácil de editar. Entonces, eso lo haces. O si estás trabajando alguna situación de un tema relevante, por ejemplo, pues, los fallos judiciales, tienes que meter a la Suprema Corte de Justicia para verlo, o decretos, aquí no puse decretos, te puedes meter a la Cámara de Diputados y Senadores, documentos técnicos de organismos, pues hay que meterse a la FAO, la ONU, ¿no? A organismos, a esto, por ejemplo, los mismos de Coneval que les decía hace rato, o el INEGI. Entonces, aquí son fuentes que te dan información y que según el tema que estés trabajando y el tratamiento que estés tú teniendo, los vas a ocupar, ¿sale? Pero ahí están y casi todos están ya en formatos digitales. Eh, Casi todo lo que estamos viendo ahorita lo encuentras en formatos digitales. Eso también es muy interesante entenderlos. Antes, y algunos están también en formatos impresos, pero pues te tendrías que trasladar, por ejemplo, a la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, si estás en provincia, pues no sería muy complicado. Entonces, si ya te los dan de manera digital, pues puedes aprovechar y hacerlo desde dentro de la página web, ya sea de la Cámara de Diputados, desde la página web de la Suprema Corte de Justicia, o desde la misma presidencia de gobernación, por ejemplo. Si quieres información acerca de la refinería, pues puede, Dos Bocas, por ejemplo, sobre, a ver, yo quiero saber cuánto va a contaminar Dos Bocas, pues te puedes meter a la página de Semarnat, o la página de Economía, la Secretaría de Economía, y ahí vas a obtener información de, pues, qué tanto se está contaminando. Y lo puedes comparar con instituciones internacionales, con ONGs,
con otro tipo de reportes, ¿no? Y tú haces tu propio criterio, ¿no? Si va a contaminar mucho, no va a contaminar mucho, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eh, Hablando de las fuentes digitales, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta revista, que es la Revista Digital Universitaria, que es una revista que hace 100% digital. Digo 100% digital porque hay otras revistas, como por ejemplo una revista de la Facultad de Psicología, la Revista Mexicana de Psicología, la Revista Mexicana de Sociología, que son revistas que nacieron impresas y que siguen imprimiéndose, pero también ya hay versión digital. Por ejemplo, acá en la Universidad Iberoamericana tenemos una revista que se llama DIDAC, que es una revista que trabaja cuestiones didácticas, pedagógicas, y yo me acuerdo de hace 20 años que entré a trabajar ahí, pues era una revista solamente impresa. Y ahora, pues es una revista digital. Incluso impresa te cuesta como 100 pesos. Y digital te la regalan. Entonces, pero lo interesante de eso es que, pues antes nada más consultábamos DIDAC, pues los de la Ibero o los de otras Iberos que había en el país, porque las distribuían a las librerías de la Ibero León o la Ibero Puebla, por ejemplo. Pero ahora, ya digitalmente, pues la puedes encontrar donde tú quieras. Entonces, esta revista digital universitaria es 100% digital, y está muy bien, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hacen. Están los libros, las revistas, los blogs, etcétera, etcétera. Ahorita vemos algunos para tener como claridad. ¿Qué características tienen las fuentes digitales? Pues se publica con mayor rapidez, ¿sale? Eh, no es que no pasen por un consejo editorial, pero el proceso de producción de una revista, pues se puede utilizar hasta desde PowerPoint, desde Word, desde PDF. Hay muchos programas, Susi, que editan revistas. Eh, entonces, se puede utilizar una de ellas. Mandar a impresión una publicación es más tardado. Su acceso es fácil y rápido. Ahorita vamos a poner un ejemplo para ver cómo es muy rápido acceder a una revista digital y bajar su información. Participan especialistas, sobre todo en el campo, pero sobre todo ya hay especialistas en revistas digitales. O sea, eh, es un campo que se ha especializado y saben cómo hacer esto. Se encuentran en apps o en páginas web, se encuentran en diferentes lenguajes, o sea, puede haber el lenguaje visual. Les decía que hay a veces videos en las revistas digitales, audios, podcasts, etcétera, etcétera. Y puede ser en cualquier tipo de formatos. Y aquí les pongo una imagen de un blog de WordPress, ¿no? Que te dan, por ejemplo, WordPress es competencia de los blogs de Google, ¿no? Entonces, puedes hacer varias cosas con ellos. Y por último, eh, cierro con esta infografía que hace la Universidad de Guadalajara, que nos dice, bueno, pues, ¿cuáles son obras monográficas? O sea, una sola, con un solo tema. Pues, los libros, ¿no? Los folletos, las hojas sueltas. Las tesis son trabajos que hacen los universitarios para terminar sus estudios. Publicaciones periódicas, revistas, periódicos, boletines, diarios, lo que habíamos dicho hace rato, obras de consulta. Por ejemplo, Wikipedia eh, es una enciclopedia, Wikipedia digital, o sea, nació digital, a diferencia de las enciclopedias de Larousse o de Salvat, o si ustedes saben inglés, de otras, em, otras como, hay en inglés, por ejemplo, la británica, ¿no? Los tesauros son
son como bases de datos de información muy puntual, de un tipo de información muy puntual. Las antologías, que son por ejemplo, yo conozco antologías de libros. Por ejemplo, en mi licenciatura hicieron una antología de las teorías estructuralistas. Entonces, se pide permiso a las editoriales para tener un fragmento de un capítulo de un libro y tiene una estructura. Entonces, tienes, por ejemplo, si yo quería estudiar teoría estructuralista, en esa antología, pues venían todos los especialistas en teoría estructuralista. Entonces ya no tenía que revisar 8 libros, con que revisara esa antología, ya con eso yo sabía de lo que se trataba. Los anuarios, pues es la información más importante que se publica cada año. Por ejemplo, seguro que en el anuario del 2023 va a estar la información que ayer pasó de el viaje espacial turístico, ¿no? Entonces ahí va a ver que el 10 de agosto, pues viajaron al espacio turistas, creo que por segunda vez, ¿no? Etcétera, etcétera. También los audiovisuales, las películas, los documentales, las diapositivas, eh, todo eso también pueden ser fuentes de información, sobre todo los documentales. Yo les insisto a mis alumnos, por ejemplo, de una materia que tengo, que vean los documentales Nada es privado y también que vean el dilema de las redes sociales que están en Netflix. Esos dos materiales los utilizo yo como fuente de información. No los veo en clase porque en la universidad está bloqueado Netflix, pero si no, yo lo vería ahí con ellos, ¿no? Yo vería la película y es una fuente de información para discutir sobre la información que hay en estos espacios. Entonces, todas estas que vemos aquí son fuentes de información, ¿sale? No sé si te queda alguna duda, eh, Susi, de lo que estoy señalando. Ninguna, muchas gracias. Sí, espérame, antes de que termine la clase, quiero enseñarte algo. Mm, Mira, esta es la revista digital universitaria. Es una revista, eh, se llama Miscelánea porque hay de todos los temas. No es una revista especializada en algo, ¿no? Sino es miscelánea, hay de todos los temas. Yo te invitaría, y bueno, quien vea la clase, que la revise y que vea la riqueza que hay en cuanto a la información que te da, ¿sale? Pero es 100%, esta no la vas a encontrar impresa, ¿no? Esta lo que te decía de la revista digital universitaria. Por ejemplo, ahorita que están haciendo el trabajo de la legislación de la marihuana o las drogas, pues la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados lo que hace es leyes, ¿no? Hace leyes y decretos que serían importantes, tenerlos. El diario oficial de la Federación tiene la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces aquí hay, mira, todo un marco jurídico del Congreso, o sea, hay que navegar. Lo que pasa es que hay que tener tiempo, hay que navegar para entender qué es lo que yo necesito y tener tiempo. Una de las cosas que ha cambiado con estos formatos de digitalización es que hay más información, les decía, y yo me tengo que sentar a revisar qué información es la que me sirve. Antes, pues mi maestro me dejaba el libro, ¿no? Y me decía, Enrique, tienes que leer de aquí el capítulo 2, y yo pues llegaba a mi casa feliz y leía el capítulo 2.
Ahora los maestros te dicen, investiga en internet sobre el tema y encuentro mucha información que me va a tardar tiempo en trabajarlo. Ajá, entonces, yo creo que hay un gran reto, Susana, eh, y que ustedes lo van a ir trabajando en toda la preparatoria, que es el hecho de encontrar mejores fuentes de información, el que ustedes ya incluso tengan fuentes de información para consultarlas y hacer trabajo, y no estar navegando en muchas fuentes, sino que ustedes ya sepan, pues si estoy hablando de la legislación de la marihuana, pues me tengo que meter a la Cámara de Diputados, porque ahí fue donde se debatió, y a ver qué me dice, ¿no? O a la Secretaría de Salud para saber qué me está diciendo. Bueno, Susana, ya no cambié el horario de clase porque tengo que salir de la ciudad en este momento. Entonces, ya no voy a dar la siguiente fase, que son como 10 minutos, y nos vemos el miércoles a la hora, ahora sí, la hora que doy clase, ¿vale? No sé si tengas alguna duda, algún comentario. Bueno, Susi, ya te puedes retirar para que sigas trabajando. Cuídate mucho y hasta luego.